está a 312 pesos. De nuevo, una semana que habíamos anticipado, donde va a haber tensiones sobre los dólares libres. Ahora va a contar Claudio Zlotnik. El dólar blue está en 312 pesos. El dólar contado con liquidación sigue alrededor de 332 pesos, que es el dólar de dolarización de las empresas. Es decir, sigue afirmado ahí en el orden de los 330 pesos. Y el dólar MEP, el dólar bolsa de dolarización en blanco, alrededor de 320 pesos. Esos dólares lo que marcan es que se están también alineando con el dólar Qatar, justamente el dólar turismo al exterior, que tiene 100% de impuestos sobre el dólar oficial minorista y que hoy está cotizando en 342 pesos, 340, 342 pesos. Entonces, ese es el sendero de los dólares libres e inexorablemente, mientras la Argentina tenga 6% de inflación mensual, la presión sobre esos dólares va a estar permanentemente. Y lo que uno ve es que el ministro de Economía, Sergio Massa, está tratando de hacerla de manual. Por un lado, cuidar los dólares de las reservas del Banco Central, tratar de que no se vayan tan rápidamente los dólares que acumuló con el dólar soja, los 5.100 millones de dólares que se acumularon en septiembre. Hay un muy buen dato del superávit comercial de octubre y esto refleja las restricciones que Sergio Massa y Guillermo Michel a través de la aduana empezaron a poner con el tema de importaciones. El récord de superávit comercial del año se logró en octubre, 1.800 millones de dólares, gracias a que se logró bajar fuertemente el nivel de importaciones. Por primera vez se bajó el nivel de importaciones a 6.000 millones de dólares en el mes de octubre, que es un nivel que no se conocía desde enero, febrero de este año. Después siempre fue un nivel mayor de importaciones. Llegamos a partir de junio, julio, agosto, con niveles de importaciones arriba de los 8.000 millones de dólares. Y el equipo económico de Sergio Massa dijo, tenemos que cuidar los dólares. Implementaron el nuevo sistema CIRA de monitoreo de las importaciones, eliminando el sistema anterior que había con Guzmán de la CIMI, y evidentemente están poniendo restricciones a las importaciones y al pago de importaciones para cuidar los dólares del Banco Central, y eso se reflejó en 1.800 millones de dólares de superávit comercial, del excedente entre lo que se exporta y lo que se importa de la Argentina, en octubre, que es un dato que de alguna manera lleva tranquilidad en el sentido de que pueden regular la pérdida de reservas del Banco Central. Obviamente eso genera restricciones adicionales por el lado de la oferta a la producción, problemas adicionales de paralización de actividades por problemas de falta de insumo en distintas actividades productivas y al mismo tiempo una presión adicional sobre los precios en distintos sectores donde los importadores, si no pueden acceder al dólar oficial o no pueden importar por los canales formales, empiezan en algunos casos a remarcar con el dólar de 300 pesos. Pero primera prioridad o prioridad absoluta hoy para el equipo económico es cuidar los dólares del Banco Central, las reservas, que como veían ahí, igualmente en lo que va de noviembre ya van ventas por 950 millones de dólares y esto va a seguir en la medida de que el gobierno vaya regulando el cepo a las importaciones. Apenas abre un poquito el cepo para poder destrabar algunos cuellos de botella que hay en algunos sectores productivos, se pierden dólares. Y cuando cierra el cepo, trata de acumular dólares. Y esto es muy importante de cuidar porque el Banco Central tiene, lo hemos dicho, solo placa 2, solo 5.000 millones de dólares de reservas netas, que son las reservas con las cuales va a tener que transitar el verano hasta la cosecha gruesa, hasta abril, marzo-abril, cuando además el gobierno tenga que ofrecer un nuevo dólar soja al sector cerealero para que puedan liquidar y puedan ingresar los dólares de la cosecha gruesa. Massa ha dicho también que se van a transformar parte de los yuanes que están en la reserva del Banco Central en dólares para pagar importaciones desde China, que se está explorando con Brasil también un swap de monedas con Brasil para pagar parte también con moneda local las importaciones de Brasil. Es decir, se está buscando todas las fórmulas para tratar de proteger la reserva del Banco Central y pasar el verano por el lado de los dólares, no quedarse sin dólares, porque eso significaría una devaluación desordenada. Desde el lado de los pesos, es la otra ecuación que se está viendo con mucha cautela,
todo el mundo está mirando un Banco Central que tiene pocos dólares y que tiene muchos vencimientos de deuda en pesos el año que viene, todos los meses, y sobre todo en pleno periodo electoral. Fíjense, esto es la deuda en pesos en mano del sector privado, directamente de acreedores, de empresas, de inversores individuales, locales y extranjeros. No se cuenta acá la deuda en pesos que tiene emitida con vencimientos el Tesoro, que está en manos o del ANSES o de bancos que no pueden comprar dólares, o de aseguradoras o de ART, es decir, de inversores institucionales. Esto es la deuda en pesos que podría correr al dólar. Si no renuevan esa deuda, toman los pesos y corren. Y a partir de mayo, en pleno periodo electoral, hay más de 1 billón de pesos mensuales de deuda que vence todos los meses hasta las elecciones. Si parte de esa deuda no es renovada, con esos pesos las empresas o los inversores particulares van a correr al dólar y generan una presión adicional. De hecho, fíjense, en la placa siguiente está el cálculo de cuántos dólares podrían correr con esa deuda en pesos, y estamos hablando de que hay más de 10.000 millones de dólares en deuda en pesos, sobre todo a partir de mayo, que está en manos esa deuda en pesos de inversores particulares, de empresas, que si en algún momento ya empiezan a desconfiar de los rendimientos que le da esa deuda en pesos, de la posibilidad de que se pueda pagar, van a correr y presionar sobre los dólares libres. Todo esto tiene un vértice fundamental en la inflación. Es decir, el plan económico de Massa es cuidar los dólares de las reservas y tratar en lo posible de acumular más dólares en las reservas del Banco Central, mostrar que se puede refinanciar la deuda en pesos, que no se le desarma esa deuda en pesos, como ocurrió en junio, que el Banco Central tuvo que salir a comprar 1 billón de pesos de esa deuda, porque del otro lado había empresas o inversores que querían los pesos, y salió el Banco Central a emitir 1 billón de pesos. Esos inversores con esos pesos corrieron al dólar y dispararon la brecha cambiaria y generaron la crisis cambiaria que ocurrió en la Argentina y la aceleración de la inflación que ocurrió a partir de junio de este año. Pero para que todo eso funcione necesita que la inflación se vaya desacelerando, es decir, que la inflación vaya descendiendo en los próximos meses, porque si no todos van a ver la ecuación y el resultado es muy sencillo. Si la inflación sigue en estos niveles, el dólar oficial te queda cada vez más atrasado, hay menos dólares en la Reserva Central, y es cantado que con estos niveles de tasa de interés en algún momento esa deuda en pesos va a ser impagable. Entonces todos buscan refugiarse directamente en el dólar y potencian la crisis en el año electoral. En este contexto, por el lado de la inflación, Massa ha dicho que recién en abril él espera, o marzo-abril de este año, resultados palpables de bajas importantes en otro régimen inflacionario. Mientras tanto, uno tiene la impresión de que los funcionarios están haciendo más que nada show para tratar de calmar al ala política del gobierno, calmar a Cristina, a la Cámpora, respecto a que se están reuniendo con las empresas y están tratando de trazar un rumbo en los acuerdos de precios. Ayer hubo una reunión muy comentada de Tombolini, el secretario de Comercio, con una serie de actores de la cadena de precios para hablar de qué, Claudio. Y de lanzar el Observatorio de Precios. ¿Qué es el Observatorio de Precios? Bueno, fue creado por una ley, escuchá, del año 2014. Una ley que se reglamentó a principios de 2015, pero que desde ese momento nunca se puso en marcha. Bueno, el gobierno ayer, desde, por decisión de Massa y con la ejecución de Matías Tombolini, el secretario de Comercio, puso en práctica esta ley, puso en marcha esta ley. Y para ponerla en marcha, este Observatorio de Precios convocó a distintos sectores, desde fabricantes de alimentos... Perdóname, ¿el título cuál es? ¿Que van a observar los precios? Que ahora no solamente lo vamos a ver todos los días, sino que va a haber una observación de los precios, digamos. Pero no solamente eso, sino también... Que para que podamos observar claramente cómo evolucionan los precios. Además del INDEC va a haber actores de la cadena comercial que van a ver cómo evolucionan los precios. No es el tema precios solamente, sino ver de qué manera se crean esos precios. Entonces, convocaron a toda la cadena de valor de distintas industrias, de la industria de alimentación, de la industria textil, con los bancos, porque los bancos dan financiamiento y forman parte de los costos, con los sindicatos, con las provincias, los gobernadores, para ver de qué manera desde alimentos
a la industria textil, se forman los precios. Es decir, Entonces, no lo hicieron en el 2014, claro. cuando la inflación estaba... El 2014 justo fue 40% de inflación, porque Kicillof devaluó, pero el promedio de inflación era 25, 28% mensual. ¿Lo van a hacer ahora cuando la inflación está en el 100%? Y bueno, la señal que quiere dar Massa es que no solamente es el tema del congelamiento de precios o el control de precios, este acuerdo de precios justos, sino que hay una cuestión estructural que va más allá de un simple acuerdo y engancha ese acuerdo que va hasta, el acuerdo de precios justos va hasta marzo. Bueno, ¿Está en marcha el acuerdo de precios justos? está en marcha más o menos, digamos, ¿no? Porque todavía no está la señalética, digamos. ¿Pero está en los supermercados ya los precios Sí, justos? sí, Algunos... están porque los precios son esos. Ahora, si vos me preguntás, en los grandes supermercados los precios a los que se venden los productos acordados son esos. Si vos me preguntás, en los pequeños comercios, ¿está o no está? Te digo, no está. Todos los carteles, precios justos, todo eso tampoco está. Va a estar... lo van pasando una semana para la otra. Ahora, esto lo que tiene que ver con el tema precios es enganchar el acuerdo que se hizo hasta marzo, enganchar esto que tiene que ver con algo más estructural, dice el gobierno, que es ir a la estructura de costos de las distintas ramas de la industria, la alimentación y el textil, digamos, que son dos de los más críticos, y ver cómo se forman los precios. Entonces, por eso convocan a los fabricantes, a los supermercados, a los autoservicios, a los bancos, a las asociaciones de consumidores, a los sindicatos y a las provincias para ver de qué manera entre todos hacen un diagnóstico de qué está pasando con la estructura de precios, diagnóstico que tiene que estar hecho a principio, en enero del año que viene, o sea, dentro de 2 meses, y después un borrador técnico que tendría que estar en abril del año que viene para ver justamente si se puede bajar la inflación, porque vamos supuestamente a conocer de qué manera se arman los precios. Es algo que el gobierno, digamos, este gobierno, el anterior, no el anterior, el kirchnerismo de Cristina intentó hacer en distintas oportunidades y nunca salió.